Bueno, pues hace solamente 10 años ahora, en 1998, el precio del crudo alcanzó $8 el barril, que es el mínimo histórico. En dólares... $8 el barril. Ahora está y ahora 140. Está a 140. Entonces ahora está aproximadamente a más de 18 veces el precio que tenía hace solo 10 años. Como ya os hemos dicho en alguna ocasión, alguien dejó dicho que la era de piedra no se terminó porque se acababan las piedras. Y ahora, con el tema del petróleo, la era del petróleo, no está pasando eso, porque estamos tratando de escudriñar hasta la última roca de nuestro planeta para sacar la última gota de petróleo, lo que nos ha llevado a lo que han denominado el crepúsculo de la era trágica del petróleo, que es precisamente de lo que versa el libro de Ramón Fernández Durán, con el que hoy charlamos aquí en Periodista Digital. Ramón, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Buenas. Además, el tema del petróleo, España, Madrid será un punto de información, porque entre el 29 y el 3 de julio de 2008 se celebra aquí en Madrid el Congreso Petrolero Mundial, ¿no? Que es como aglutina toda la industria petrolera. ¿Cómo es esto? Sí, se reúnen, es un encuentro que se viene celebrando cada 3 años desde 1933, que se celebró en Londres, el primero, que ha ido rotando por distintas capitales mundiales y que reúne, por así decir, a la flor y nata de la industria del petróleo mundial, tanto a las grandes empresas petroleras, públicas y privadas, ¿no? Como también a representantes de los principales estados extractores y consumidores, ¿no? O sea, también los dependientes van a estar ahí en ese congreso. Sí, van a estar, es decir, que representantes de países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, estarán ahí. Es decir, que son los grandes actores, tanto de la extracción como del consumo del petróleo. ¿Está nerviosa la industria del petróleo? Hombre, yo creo que la industria del petróleo, hasta ahora había un claro dominio occidental. De hecho, durante gran parte, yo diría, hasta los años 60 del siglo XX, las que mandaron en el mercado mundial del petróleo eran las grandes petroleras anglosajonas, ¿no? Y lo que se denominaba las 7 hermanas. Y en aquella época no solamente fijaban los precios mundiales del crudo, sino que controlaban prácticamente todo el mercado del crudo, y también, digamos, que poseían el 90% de las reservas conocidas entonces, en aquel momento. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues luego lo que ocurrió es que irrumpe la OPEP. La OPEP se crea en el año 1960 con la idea de, controlar los precios del crudo, ¿no? O que no se le impusieran esos precios del crudo por parte de las petroleras occidentales. No lo logran durante 10 años, sus primeros 10 años, y cuando se convierten en un actor político de enorme importancia es en los 70, ¿no? Ahí vino la crisis, ¿no? Con famosa. Las crisis del 73 y del 79-80. Los 80 y 90 deja de ser así, porque lo que hace Occidente es impulsar la extracción, la prospección en muchos lugares nuevos del planeta, ¿no? Mar del Norte, Alaska, Golfo de México, África desde Mauritania hasta Angola. Un poco a la desesperada, ¿no? Buscar nuevos fuentes de petróleo para hacer frente a la OPEP, ¿no? Sí, una cuestión de intereses económicos. Para que la OPEP no controlara el mercado mundial del crudo, ¿no? Porque, claro, se convertía en un actor político, era países del sur, ¿no? Y entonces que podían desafiar al norte, y aparte los enormes beneficios que están en esta industria, ¿no? Y entonces durante 20 años lo lograron, porque hubo una sobreoferta mundial de crudo, también acentuado porque en los años 90 colapsa la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, y bueno, pues hace solamente 10 años ahora, en 1998, el precio del crudo alcanzó $8 el barril, que es el mínimo histórico. En dólares... $8 el barril. Ahora está y ahora está a 140. Entonces ahora está aproximadamente a más de 18 veces el precio que tenía hace solo 10 años. ¿Queda poco petróleo? ¿Por eso se ha precipitado? Bueno, ¿O están nerviosos por culpa de que no saben dónde dentro de X años van a obtener ese material? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado está el hecho de lo que comentaba antes, que es hasta los años 60
digamos que las petroleras occidentales controlaban el 90% de las reservas. Ahora controlan solo el 10% de las reservas. Claro. El 90% de las reservas la controlan los estados. Ahí hubo un repunte ocasional de los precios del crudo que llegaron a alcanzar los $40 el barril por aquel entonces, ¿no? Que supondría como los $20 el barril del año 80, que el año 80 fue el máximo histórico anterior, que estaba en 40. Es decir, que fue un repunte que llegó a la mitad, más o menos, del que alcanzó en el año 80, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe el que el petróleo se esté disparando su precio en los últimos tiempos, en los últimos meses, ¿no? La subida empieza desde el año 2000, paulatina, se acentúa con la guerra de Irak, en el año 2003, y luego desde hace un año aproximadamente la subida es espectacular, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Entonces yo creo que juegan varios factores. Por un lado, esos factores políticos que comentábamos. Yo creo que el factor principal que juega es que estamos llegando a un punto en que la oferta no puede seguir al incremento de la demanda, sobre todo, primero, porque la demanda del propio norte sigue desarrollándose, aunque a un menor ritmo, porque el petróleo se está utilizando solamente para ciertas funciones, sobre todo transporte, agricultura industrializada, etc. Ya no hay tanto uso como antes para hacer casi el 80% de los productos. Hombre, con para derivados. La industria petroquímica sí. Sí, en eso más. Muchísimo. Todavía se sigue utilizando mucho. Y también, ¿no? se utiliza, pues, porque la mayoría de los productos, todo esto procede de la industria petroquímica. Claro. ¿no? Pero digamos que el petróleo se ha sustituido en la generación de energía eléctrica. Y ahí se está utilizando más el gas natural, o las nucleares, o la eólica, o el propio carbón, ¿no? Entonces, digamos que se ha ido sustituyendo el petróleo en los países del norte para esas funciones, ¿no? Claro, pero irrumpen nuevos actores mundiales como China e India, que crecen a ritmos del 10-12% anual el PIB y que suponen una fuerte demanda adicional. Claro, es que son países con los que son miles de millones de personas con los que no contábamos. Y el desarrollo de China, las Olimpiadas están ahí a la vuelta de la esquina, es un país que son muchos millones de personas. Sí. Y luego también porque se han profundizado las dinámicas de globalización económica, productiva, la fábrica global, y la mayoría de las cosas que consumimos, que utilizamos, pues provienen de estructuras de producción que están a 8.000, 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, digamos que la globalización productiva ha conllevado un desarrollo espectacular de las necesidades de movilidad motorizada, marítima, aérea, por carretera, y todo eso es altísimamente dependiente del petróleo, ¿no? El 95-98% se dice de las necesidades de transporte mundial dependen del petróleo. Ahí es la industria clave. Claro, pero lo curioso es que si hay una gran mayoría de países que no tienen petróleo, que dependen del petróleo, España es uno de los ejemplos más drásticos, con un elevadísimo porcentaje de dependencia. ¿Cómo es que nos hemos dejado, o Europa, por ejemplo, se ha dejado atrapar en esa dependencia? Sí, quizá es algo que podríamos haber visto, ¿no? Haber visto llegar. Bueno, yo creo que el problema se plantea con especial gravedad en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, que el siglo XX es el siglo del petróleo, pero digamos que no se convierte en la fuente energética principal mundial hasta su segunda mitad. Y parece, como comentábamos antes, que es difícil el llegar a poner más oferta en el mercado, ¿no? Porque está empezando a escasear la sobreoferta. Entonces, el problema es tan así que ni siquiera los grandes extractores mundiales, ¿no? Arabia Saudí, los países de la OPEP, la propia Rusia, es capaz de poner más crudo en el mercado, ¿no? Con lo cual, cualquier mínima tensión o disrupción del mercado eleva fuertemente los precios del crudo, ¿no? Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Una huelga en Nigeria, ¿no? Que es uno de los principales extractores, bueno, 2 millones de barriles días aproximadamente, ¿no? Pues de repente se retiran esos 2 millones de barriles día del mercado y entonces el mercado reacciona al alza fuertemente, o una huelga en Noruega. La doctrina Carter llegó a especificar, a plantear que esa zona del mundo era vital para los intereses de Estados Unidos y que Estados Unidos intervendría en esa zona si se ponían en cuestión sus intereses vitales, es decir, que estaba dispuesta a intervenir militarmente, que es lo que hizo claramente y abiertamente
en 1991. Y además, a partir de entonces, Estados Unidos tiene un montón de bases militares en la región. Y no solamente de bases, sino de tropas, etcétera, para controlar. Y bueno, y la última intervención en Irak, eso ya... Claro, Irak es el tercer país del mundo en reservas de petróleo, poco siguiendo la posición de Irán.